Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles. Ayer finalmente llegamos tarde de Bilbao y no pudimos hacer el programa. Les pusimos la conferencia coloquio que tuvimos en Guecho, al lado de Bilbao, y de la que estamos muy contentos. Hay que agradecer primero a Mónica y Javier la organización. Y luego decir que fue seguramente una de las conferencias, o fue la conferencia más crispada en un principio, pero luego nos hizo ver una cosa que es muy importante con las conversaciones tanto dentro como fuera, y es la importancia de estar a veces sobre el terreno, escuchar a la gente, darte cuenta de que las cosas vistas desde fuera a veces no son tan claras como cuando estás dentro de las situaciones. La importancia no solo de hablar, sino la importancia muchas veces de escuchar a la gente. Es algo que desde aquí siempre hemos tenido claro y que con lo de ayer nos quedó todavía más claro. Vamos a volver obviamente a Bilbao, vamos a ver cuándo volvemos, pero vamos a volver y como siempre que vamos allí, con muchas ganas de estar. Además, por cierto, se come súper bien en Bilbao, no vamos a decir lo contrario. Hoy vamos a empezar con todo lo que ha sucedido en las últimas horas, invasiones, bombardeos, temas locales que parece que se difuminan con toda esta situación mundial, pero nosotros vamos a seguir pues hablando de política española, que es lo que en principio creemos es la base de este canal y es donde nos vamos a desarrollar. Sánchez, por cierto, esta mañana parece que no está muy bien informado, su Ministerio de Exteriores no lo tiene muy claro, cargaba contra Israel, contra la inminente invasión, contra el silencio de la comunidad internacional, en fin. Además de hacer cosas que ya hemos comentado desde el académico. Ayer se fue de visita a una casa, ha puesto un vídeo que prácticamente ha pasado desapercibido, lo tienen en su propia red. Parece que ese camino de intentar hacerse el amable, todas esas cosas, no acaban de funcionar. Todo, por cierto, en un día, el 1 de octubre, el día de ayer, donde muchos asociarán obviamente al 2017, a esos hechos de Cataluña, pero si tiran un año para atrás, en el 2016 fue cuando Sánchez dimitió, o lo largaron del PSOE. Se cumplen, hoy se han cumplido 8 años. Y las perspectivas de Sánchez, ¿qué quieren que les diga? Pues no parecen tampoco muy halagüeñas. Día donde Begoña Gómez, su señora, ha abierto otro máster con invitación privada, ojo, no dejaban entrar a nadie tras el cierre del otro por la Complutense. La Complutense debería hacerse ver las cosas, porque, hombre, que este segundo máster siga siendo ya codirectora de un máster cuando no tiene ni los estudios suficientes y lo avale la Universidad Complutense, deja mucho que desear de la universidad. Además, quien haya visto la intervención de la señora del presidente, perdón, pero esta señora puede dirigir algo. Ya no hablamos del contenido, que ella pida más transparencia. Eso, por cierto, nos va a llevar a un tema que vamos a comentar al final del programa, pero ya les avanzamos, que es un tema que nos comentan en repetidas ocasiones. ¿Por qué no volvemos a hacer aquellas actividades de pedir cosas a transparencia y todo eso? Intentar, nos lo comentaron también ayer en Bilbao, intentar acelerar, digamos, los procesos y que la gente se note, que participa, que puede pedir cosas. Vamos a explicar al final del programa qué podemos pedir y qué creemos algunos que estaría bien solicitar a transparencia. Para que vean que hacemos caso a la señora Begoña Gómez. Luego, hoy es uno de esos días donde ha habido noticias que son inaceptables. Bueno, todo en general, o muchas cosas son inaceptables, pero hay cosas que parece que pasan una línea oscura, que es el tema este de los disparos contra el coche del señor Aldama, el principal, digamos, potencial candidato a poder poner en dificultades a Ábalos, al presidente del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Métodos mafiosos. Ojo, que aquí también el diablo carga las cosas. Hay que decirlo también, saben que nos gusta a veces la polémica. Hay que decirlo con todas las palabras, porque la primera instancia es pensar, esto es que no hable. Pero también se puede abrir la opción de que esto es de que hable. Para que vean lo que decimos, que el diablo a veces va más cargado de lo que parece. Todo mientras ayer finalmente se retrasó la decisión de la Audiencia de Madrid. Hoy ha alegado la Moncloa un olvido del juez, como ha recordado algún juez. Parece mentira que no sepan, ni en la Moncloa ni en el PSOE, que los jueces no se dedican a preparar los sobres con papeles.
En fin, es la incompetencia obviamente y la mentira manifiesta del gobierno en estos temas. En el fondo estamos en esa guerra contra Peinado. Recordarán que ya hay en trámite 2 querellas, una del presidente, una de Begoña, más esta decisión de la audiencia. Hay una tercera querella también de un particular que parece va a ser desestimada, y la lógica sería que parece que se desestimarán todas. Ahora mismo está en el Tribunal Superior de Madrid y vamos a ver si estos días, esta semana, se puede avanzar en este tema. Hablaremos también de un tema por esas manifestaciones que ha habido hoy de Ábalos, que Ábalos, hay que decirlo así de claro, es un muerto, pero él no lo sabe. Políticamente hablando, obviamente, que nadie nos interprete mal, es un muerto, pero él no lo sabe. Ha movilizado hoy pidiendo que participe en guardias civiles en juicios, pidiendo su testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Ábalos tiene un problema. Tuvo un momento al principio de la situación donde él podía ofertar hacer caer a Sánchez a cambio, entre comillas, de su inmunidad. Pero él era consciente de que era muy difícil que le aceptaran esa propuesta. Quizá no picó las puertas adecuadas, señor Ábalos, y pensó que su única alternativa era que se salvara Sánchez y se salvara él de rebote. El problema es que en esa opción, si le iban mal las cosas a Ábalos, por mucho que tirara a Sánchez, ya estaba muerto. Y es la situación que hay ahora. Ábalos ya puede quejarse, ya puede intentar forzar la situación, pero está claro que no va a ningún lado, y Ábalos quizá sea el primer secretario general del PSOE, ex secretario, que acabe en la cárcel. Ya veremos qué aguante tiene. Luego tenemos al PP, que está muy enfadado, algunos varones con Feijóo, por el tema de las jornadas de 4 días, que hemos comentado aquí el otro día, que sorprendió a mucha gente, esa llamada flexibilidad laboral. Parece que Feijóo vive aparte. Incluso hay gente que comenta que, oiga, que para poner a Feijóo mejor nos quedamos con Sánchez. Y parece que tampoco quieren forzar mucho la situación de Sánchez porque no ven con claridad las luces del candidato popular. El PP parece que vuelve a estar varado, y en una situación como la actual, donde los movimientos son globales, Feijóo parece que está descansando. Luego nos iremos a hablar de otro personaje que está ahora obviamente en la cúspide de muchas informaciones, el señor Alvise. Nadie está con él, ya lo dijimos. Ahora, con todos los movimientos de los medios, con todas las informaciones que van saliendo, pues va a conocer lo que es el aislamiento. Y una de las primeras situaciones que se habla también poco es que hoy ha informado el grupo de Meloni quién va a formar parte de su grupo en Europa, y no cuenta de momento con Alvise. Vamos a ser claros, no somos asesores de Meloni, obviamente, no sabemos italiano, ¿qué quieren que les diga? Normal. ¿Ustedes pondrían en su grupo europeo a, por ejemplo, un diputado francés, belga, de donde sea, que fuera acusado por la Fiscalía? Ojo, que luego puedes pensar lo que quieras de la Fiscalía, por financiación ilegal, y que él mismo reconoce que no ha pagado los impuestos. No sé cómo lo ven ustedes, pero seguramente yo creo que la mayoría dirían que no. Parece que al Alvise le van a quedar los que se lo creen hasta el último segundo, y esos al final acostumbran a ser los más radicales. Ya veremos qué fuerza tiene y dónde van esos votos que creemos, como hemos repetido estos días, parece que van a volver a la abstención. Seguiremos hablando del tema, de otro de esos temas, que hoy parecen quedar eclipsados. Junts ha dado vía libre a Puigdemont para que forme su ejecutiva. Recuerden que Puigdemont decía que si no iba a gobernar se iba a retirar de la política. En fin, no sabemos en el caso de Puigdemont si él es más mentiroso que Sánchez o Sánchez más mentiroso que él. Al final se juntan dos troleros y fíjense el espectáculo dantesco que están formando. Dejaremos para lo último ese ataque de Israel, sobre todo para intentar analizarlo desde otro punto de vista, el ataque de Israel obviamente y el ataque de Irán, que ha sucedido hace unas horas, y la sensación que tras la derrota, la
aplastante derrota de Hezbollah, Israel puede empezar a valorar. Saben que en esto, casualidades de la vida, siempre acabamos más o menos acertando. No sabemos por qué, pero bueno. Pero parece que Israel podría estar empezando a valorar seguir el camino que ha hecho con Hezbollah con Irán. Recordemos que en Irán hay un presidente ahora un poco menos radical, vamos a decirlo así, un primer ministro, pero sí que es cierto que todavía obviamente hay un poder fáctico, vamos a decirlo así, bastante radical. Y quizá llega un momento donde algunos piensan de que las cosas pueden cambiarse, porque ¿quién se iba a plantear que un grupo como Hezbollah lo iban a derrotar, como quien dice, en 2 hostias? Hoy han hecho, por cierto, no sabemos ellos, ha habido un atentado también al sur de Tel Aviv, un ametrallamiento en una estación, pero son esos efectos que lamentablemente sabes que van a suceder y que no van a parar, parece, la máquina de Israel, para intentar acabar con las tonterías, vamos a decirlo así, de una forma rápida y efectiva. Dejaremos para el final recordarles que el 6 de noviembre nos vamos a Palma, que en enero nos vamos a Gijón. Volveremos a explicar aquello, a ver si alguien se anima para intentar organizar actos en otras ciudades, y entraremos en el tema este que hemos comentado de pedir a transparencia pues cosas que creemos que pueden ser de interés para todos. Y les vamos a dar alguna pistilla. Saben que pueden entrar en transparencia, ustedes ponen en Google transparencia, gobierno, y que tenga certificado digital. Son 3 pasos. Tú eliges a qué ministerio le preguntas, te pone asunto, te pone contenido, les escribes 4 líneas y tienen la obligación de contestarte en 30 días. Eso es la teoría. Luego contestan lo que les da la gana, eso también es cierto. Pero estaría bien preguntar, por ejemplo, no sé, todos aquellos, vamos a hacer un juego, todos aquellos exministros, exaltos cargos socialistas de comunidades, que saben que los han colocado por ahí por el mundo, por París, por Estados Unidos, hombre, vamos a hacer el juego de, ¿por qué no todos? Una vez a la semana cada uno, quien pueda, tenemos, recuerden, una media, pongamos 15.000, pues que lo hagan 1.000 personas. Colapsamos, recuerden, la primera vez transparencia, pues vamos a intentar a jugar a lo mismo. Pues ¿por qué no preguntamos qué cuestan al Estado esa gente? ¿Qué cuesta, por ejemplo, al Estado que el señor Iceta sea embajador de España en la UNESCO en París, con residencia oficial, suponemos coche oficial, encargados, seguridad, sin saber, por cierto, idiomas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Dónde vive? ¿Cuánto gasta? ¿Cuántas veces ha vuelto a España? Preguntas, ¿qué agenda ha tenido? Porque embajador y nadie sabe nada de él. Todas esas cosas, que seguramente todos ustedes tienen algún nombre por el que preguntar, porque creemos que la gracia de esta historia sería preguntar por gente a lo mejor, entre comillas, más cercana a ustedes, un poco avalando lo que decíamos ayer de escuchar a la gente. A lo mejor conocen ustedes un diputado de su zona, que saben que es un poco vaguete, vamos a decirlo así. O conocen alguna acción del gobierno que es un poco sospechosa, por decirlo así. Pues pregunten de todo eso y cuando les den resultados, no tengan ningún problema, tachan el nombre, todo eso saben que aquí no nos interesa, y nos lo envían a nuestro email, por Twitter directo, y vamos a activar esto, que total, este país se hace porque ustedes, nosotros todos, seguimos trabajando, pensando en que las cosas deben ser mejor. Y en eso todos vamos a seguir. Y empezamos hablando de Sánchez, recordándole, por si nos escucha hoy en un día tan triste para él, porque se cumplen 8 años de que se lo cargaron del PSOE, y luego se inventó la historia aquella del coche, de que iba dando la vuelta con Ábalos, Koldo, Cerdán, toda esta gente, en fin. De eso sí que podrían escribir un libro. Pues 8 años de esa dimisión forzada, vamos a decirlo así, que fue el principio del fin, o el fin del principio. No sabemos exactamente cómo explicarlo. Y donde Sánchez, luego tras estos 8 años, ha tenido la suerte, ya hay que decirlo así, de estar jugando contra una oposición, pues, de gente, vamos a ser finos, normalita. No hay ningún fuera de serie en la oposición. Y eso ha facilitado, obviamente, que Sánchez, en su momento rodeado por Iván Redondo, en los momentos duros de la pandemia, pudiera aguantar
acompañado obviamente de salvar al soldado Casado, y luego obviamente con la aventura de Feijóo, que parece que también confunde incluso a los populares. Pero Sánchez, a pesar de todas esas situaciones, pues sigue cometiendo errores de principiante. Hoy se ha dedicado a decir, antes obviamente los bombardeos de Irán y todo eso, criticar la inminente invasión de Israel del Líbano, criticar el silencio de la comunidad internacional y cargar en el fondo contra Israel. Es una sensación extraña, porque está claro, no vamos a entrar en aquellas proclamas de que es necesario, no sé qué. Miren, al final nosotros siempre hemos opinado lo mismo en estos temas complejos. Y es que hay límites que no pueden pasarse. Y el terrorismo, obviamente, creemos que es uno de esos límites. Las respuestas pueden ser más adecuadas, más finas, más quirúrgicas. Decíamos, pueden provocar efectos colaterales, pueden incluso algunos molestarnos, pero al final, cuando lo que tienes que hacer es acabar con el enemigo, pues has de intentar materializarlo de alguna forma. Muchos no entendieron el ataque que eliminó al líder de Hezbollah, porque colateralmente se eliminaron diversos edificios, pero hay que pensar que cuando uno está escondido, entre comillas y sin comillas, en una cueva a varios metros de profundidad, solo tienes dos opciones para eliminarlo. Bien introduciéndote dentro, bien tirando algo cuya onda pues acabe eliminando pues varios edificios de los lados. Y una de valorar los daños colaterales, que a veces son muy lamentables. Espero que nadie nos tome por hipócritas, pero que a veces en estas situaciones, si lo que quieres es reducir, eliminar la bacteria, pues tienes que hacerlo de esta forma. Y no se entiende que un presidente de España no solo no entienda esto, sino que critique esas actuaciones, no tanto por lo que diga él a nivel personal, sino por lo que representa. Cuando toda Europa, Estados Unidos, se están posicionando a favor de Israel, hay que ver luego de los ataques de Irán todavía más, ha participado Estados Unidos en la defensa. Parece extraño que un solo país de Europa se dedique un poco a ir a la contra. Porque, sinceramente, no se entiende. No se entiende esta actitud casi infantil del presidente Sánchez de parecer que no vive en este mundo. Que además todo eso se junta con esa sensación desde la llegada del académico, recuerden, cine, teatro, le faltaba obviamente ir a visitar a algún ciudadano, y eso lo ha hecho poniendo un vídeo, obviamente, porque Sánchez no es de esos presidentes que va a los sitios para que nadie lo sepa, solo para observar o escuchar, no. Sánchez va a los sitios para grabarse un vídeo, y si es con 3 cámaras mejor, y si hay que editarlo, obviamente mejor. Y se ha ido a un piso de protección oficial en Barcelona, ha lanzado un vídeo que nosotros nos hemos fijado, pues ha parecido poco o muy poco. Parece que ya ni los suyos les interesa estos movimientos de marketing del equipo del académico. Aquí explicamos en aquel especial, por llamar de alguna manera, del sábado, que las segundas partes eran malas y que la poca capacidad del gabinete del presidente de saber solucionar problemas lo iban a solucionar tirando de manual, salir en unos vídeos, no sé qué, pensando que sus votantes son más gilipollas de lo que son. Parece que siguen en esa línea, pero claro, si la difusión es mínima, no parece que eso avance. Cuando además uno compara ese vídeo y la presencia con el vídeo de la intervención de hoy de la señora Begoña Gómez en la apertura de su segundo máster, el primero se lo han cancelado, y es obvio que uno ocupa todas las portadas, el de Begoña Gómez, y el de Sánchez, pues no le interesa a nadie. No le interesa a nadie. Y Begoña Gómez, en un momento, creemos nosotros, que saben que a veces somos un poco críticos con el nivel de las universidades de este país, más que nada que no están entre las mejores del mundo, ni por asomo, ni de las 100, 200, ni 300, pues te sorprende
que la Universidad Complutense, que hace unas horas, como quien dice, ha cancelado uno de los másters, mantenga el segundo máster donde la señora Begoña es codirectora. Alguien que no tiene estudios. La Ceausescu, española, vamos a decirlo así, que recordemos, la nombraron doctora a la señora Ceausescu, ya verán lo que tardan en nombrar doctora honoris causa a la Begoña Gómez en la Complutense a este paso, y es una vergüenza para tanto los estudiantes como la comunidad educativa de esa universidad que se permita y se mantenga ese máster con todo lo que se ha conocido. Uno deseaba escuchar a Begoña Gómez, ya que parece que no tiene voz desde que ha salido los temas, pues era interesante ver, a ver, qué tal transmite, qué tal comunica la señora Gómez. Yo les invito, en prácticamente todos los medios hay un corte de 50 segundos, 60 segundos, a escucharla. El contenido ya les digo que es para echarse unas risas, pidiendo transparencia, la que no habla delante del juez, la que no explica nada, la que se apropia de un programa, pide transparencia a las ONGs, en fin, la que no es capaz ni de explicar en cuántos vuelos ha ido con su marido. Ella pide transparencia, es un poco para reírse, ¿eh? Es esas cosas que no se acaban de entender. Pero cuando uno le escucha comunicar, le escucha hablar, se da cuenta, obviamente, por qué la tienen callada en los juzgados. Porque en teoría, hoy en la presentación, por cierto, por invitación no han dejado entrar a nadie, tenía que hablar de lo que ella conoce. Pues si ven esos vídeos, en cualquier medio están, todo se resume porque no sabe hablar esta señora, la directora, codirectora de un máster. Cuando habla de lo suyo. Imagínense cuando le preguntara al juez, si se hubiera dignado a contestar en ese halo de transparencia, hubiera dicho, no sé, no sé, epa, o alguna cosa así extraña, porque uno entiende cuando ve esos vídeos, ¿por qué a Gómez mejor callada que hablando? Porque está claro que Gómez, si habla, no será para su propio bien. Ya se ha sabido en todos estos casos que nosotros llamamos los tricasos, vamos a decirlo así, el de Begoña, el del hermano, el de Koldo y Ábalos, pues hoy se ha conocido que en el caso este, en el tercer caso, ha habido algo que a muchos, yo les confieso que es muy difícil sorprendernos, pero que no pensamos que llegaríamos a este extremo, que ha sido simple y llanamente que han disparado contra el coche del señor Aldama. Recuerden que es el principal cabecilla, vamos a decir, de la trama Koldo, el principal gestor que tenía paz en el ministerio, que cambió su abogado a uno que parece que es más de llegar a acuerdos y que todavía no ha manifestado su intención, digamos, de tirar de la manta. Muchos han visto en esos disparos, propios, por cierto, de organizaciones mafiosas, no vamos a negarlo, un acto sorprendente, nadie se imagina. Y esto, les voy a ser sinceros, puede tener muchos efectos, pero nadie se imagina a un presidente del gobierno diciendo, oye, asustarme al señor Aldama. Vamos, sería inadmisible, pero bueno, en este mundo cualquier cosa. Pero lo cierto es que la lógica nos haría pensar que esas amenazas, vamos a decirlo así, son fruto de mejor calladito. Pero en este mundo las amenazas las carga el diablo. Y algunos pueden entender, Aldama incluido, que esas amenazas lo que quieren decir es habla. Porque si no hablas, las cosas no van a ser fáciles. Fíjense que hay esa doble vara de medir para todas las cosas cuando nos adentramos en los territorios más llenos de barro, vamos a decirlo así, en aquellos donde es difícil moverse, donde cualquier error puede hacer, ya no hablamos si fuera arenas movedizas, que te hundas, y donde la sensación es cada vez más clara de que estamos delante de acontecimientos que, seamos sinceros, avergüenzan. Que en un país, un caso como o el caso de la señora Gómez, o el caso
del hermano sean atacados a diario por el gobierno con maniobras para intentar esconderlos, pues no se entiende. No se entiende. Son momentos donde uno debe reflexionar. Porque ayer recuerden que se ha retrasado la decisión de la Audiencia de Madrid sobre el tema de parar o no la investigación del juez Peinado, porque faltaban en principio unos papeles, y ha cargado el gobierno a lo loco. En esta guerra contra Peinado ha cargado a lo loco, diciendo que es un error del juez. No han tardado ni minutos muchos jueces por redes en decir, hombre, ¿qué se piensan? ¿Que los jueces van haciendo los sobres enviando la documentación? Porque eso deben pensar el señor Óscar López. Bueno, fracasado en paradores, fracasado de gabinete, está claro que es un ignorante, que no sabe nada. Porque, y ahora es ministro, por cierto, porque realmente decir estas palabras es de mucha ignorancia. Uno puede estar en desacuerdo jurídico, si quieren, con el juez Peinado, pero achacarle que no ponen un sobre los papeles es de ser profundamente ignorante y mala fe. Y en esta guerra contra Peinado, que esta semana solamente vamos a ver algún capítulo cerrado, pues hay nada más y nada menos para que vean la democracia, la transparencia de los señores de la Moncloa, Pedro, Begoña y Pedro, 2 querellas, uno de cada uno, más una querella de un particular, que parece que esta no tiene mucho recorrido. Y esta semana más el tema, obviamente, de la audiencia. Vamos a ver cuántos de estos temas se resuelven. Lo que está claro que de momento el retraso ha significado más nervios en la Moncloa, porque parece que tienen claro que las cosas no se van a parar. Por cierto, durante octubre tiene citaciones ya el juez Peinado para efectuar interrogatorios, y es muy probable, ya lo avanzamos aquí, y no hablamos con el juez Peinado, nosotros más faltaría, tiene más trabajo que estar pendiente de nosotros, que vuelva a citar a la señora Begoña por el tema de la apropiación indebida del software. Que recordamos, como explicamos el último día, es seguramente el tema más peliagudo y donde puede enfrentarse a penas de cárcel. Recuerden, lo hemos dicho más de una vez en este canal, Al Capone al final cayó por la contabilidad. Y esto tiene un comportamiento como en la Chicago de los años 30 que empieza a parecerse excesivamente. Y a todo esto, en esos 3 casos, que podemos decir la trituradora de la Moncloa, pues tenemos al señor Ábalos, que se ha puesto a demandar, a pedir citaciones, etcétera, etcétera, porque empieza a estar preocupado. No sabe mal, Ábalos, porque creemos que animabas la vida nocturna de muchas localidades, conseguías que se encendían lucecitas rojas y todas esas historias y batallitas. Has conseguido que la Jessie viajara por el mundo, también eso debe ser, supongo te lo agradecerá ella, cobrándote, claro, pero parece ser que no te has dado cuenta que políticamente ya estás muerto. Y los movimientos que hagas a partir de ahora, lo único que van a hacer, pues, es nada. ¿Has movido pieza hoy? Claro, también hay que reconocer que hoy con lo de Israel-Irán, pues todo ha quedado difuminado y los medios más proclives, digamos, a hablar de estas cosas, los de la cuerda del gobierno, obviamente pues se han olvidado de todo. Fíjense que hasta El País, que es muy gracioso, ha puesto antes en titular que Ayuso dice o han dicho que quería welcome tourists, a los turistas, bienvenidos a los turistas, que las cosas de Begoña, para que vean la importancia y la calidad literaria que tiene El País. En fin, que si fuera un poco más blandito el papel, podría servir para los lavabos, pero bueno, eso es otra historia, porque cada uno acaba sus días donde los acaba. Pero decíamos que Ábalos, pues, tuvo su momento cuando pudo apostar por tirar de la manta. Había un problema técnico también, y en eso no se lo vamos a negar, que era
¿quién iba a apoyar ese movimiento? Porque claro, la Fiscalía no está por la labor. Pero seguramente hay mecanismos para que eso se hubiera activado, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero he intentado jugar aquello de que un poquito hoy, un poquito mañana, no, sí, no, sí, no, sí. Esa entrevista que hizo el otro día Voz Populi ridícula, como diciendo, hoy que voy a hablar. Y cada vez está más metido. Y el problema que va a tener es que cuando él entre, aunque dispare a Sánchez, él va a ser cadáver político y va a pasar días y años en la cárcel. Bueno, excepto que acabe gobernando Feijóo y decida administrarlo, porque estos gentes ya saben que entre amigos todo se soluciona. Pero esa es la realidad a día de hoy. Esa es la realidad a día de hoy. Que parece claro que llega tarde Ábalos, y ustedes se imaginarán que en caso de que explotara esa situación, con un potencial imputación incluso del presidente Sánchez, ¿alguien en ese momento se iba a acordar de Ábalos? No. Y lo peor en casos como este es que nadie se acuerde de ti. Nadie se acuerde de ti. Algo que parece que empieza a suceder en muchos varones del PP, que empiezan a no entender esos movimientos últimos sociales, vamos a decirlo así, del señor Feijóo. Feijóo genera muchas dudas, creo que aquí ya lo saben, con el tema de los 4 días, pues ha generado más dudas todavía, pero ya no solo en los varones, sino en el mundo empresarial, en el mundo de la gente, vamos a decirlo así, claro, que trabaja. No decimos que el resto no trabajen, pero todos aquellos que conozcan una pyme de 2, 3 personas, 4, 10, 15, o ya no hablo de un autónomo. ¿Qué ventaja le da al autónomo que le digan que trabaje 4 días? Ninguna. Está muy bien lo de trabajar 4 días, no sé, para una empresa como Televisión Española. O para los diputados, que ya trabajan 3. Martes, tarde, miércoles y jueves. Bueno, esto podríamos apurar un poco. O para Feijóo, que trabaja 4. Él seguramente sí que trabaja 4, el resto descansa. Pero claro, estos movimientos que no forman parte incluso ni del programa, pues sorprenden a más de uno. Y es la sensación de que Feijóo parece que empieza a ser consciente de que tiene que mover algo, y el problema es que no sabe qué mover. Y en vez de generar ilusión, lo que está generando es confusión. Feijóo genera confusión cuando debería generar ilusión. Y eso en política es complicado, porque al final la gente tiene memoria. Y en el partido obviamente también hay memoria, y los votantes tienen memoria. Y volvemos a una frase muy repetida en este canal. ¿Cuántos votos creen que le da a Feijóo hablar de jornada de 4 horas? De 4 días, perdón. ¿Cuántos? Porque los que más apuestan por esa situación, les aseguro que son en general los votantes socialistas. De raza. Esos que no van a votar a Feijóo, vamos, ni que Sánchez dejara a Begoña y se juntara con la cabra de la Legión. Ni esos. Entonces, ¿para qué hablas, Feijóo? Porque hay 1000 temas que a la gente le interesa. A la gente le interesa, cuando hablabas hace unas semanas de temas de migraciones, le interesa. A la gente le interesa los impuestos. Todas esas cosas que se pueden hablar. Y que rehuyes, porque seguramente no tienes nada claro ni si vas a llegar. Y el problema de estos movimientos es que genera una sensación, y lo vamos a decir con toda la franqueza, de pasividad, que hace que más de uno diga, oiga, pues, mira, a lo mejor la vida, y voy a decirlo muy directamente, y alguno se va a sorprender, a lo mejor, visto dónde vamos, si la situación no va a cambiar con Feijóo, va a ir igual de mal, al menos con Sánchez nos divertimos más. Porque Feijóo, además de no cambiar nada, porque no propone nada, encima es un coñazo, aburrido. Al menos Rajoy leía El Mundo Deportivo y el As, y el Marca, perdón, no sé cuál leía, o todos.
Al menos te sabía comentar la Vuelta Ciclista, o te sabía comentar un partido de fútbol, esos grandes artículos que hace ahora sobre la selección. Tenía interés en algo. Pero es que uno piensa fríamente y dice, ¿realmente en qué tiene interés fijo? ¿En qué tiene interés fijo? Piénsenlo. ¿Ha demostrado alguna afición? No haremos la broma de ir a pescar, ¿eh? Pero, que eso por cierto lo hacía Franco. Pero realmente falta construir no solo el mensaje de Feijóo, sino a veces creemos que falta construir el personaje de Feijóo. No diremos que vaya a casas, que vaya al cine, como hace el señor Sánchez, pero fíjense, hay un momento, y hay una situación diferente. Sánchez es un elemento políticamente acabado, solo tiene que fidelizar a los suyos, con lo cual difícilmente con ir al cine y todo eso va a conseguir algo más, pero Feijóo tiene que construir un personaje, entre comillas, de cero, y no solo tiene que fidelizar a los suyos, como podría ser Sánchez, sino tiene que intentar atraer a otros. A lo mejor habría que construir algo alrededor de Feijóo para que él mismo gane un poquito en autoestima. Alberto Núñez, no te nos cabres, que paradores, está ahí, pero hay que tener un poco de sangre, que se dice. Hay que tener un poco de actividad, porque si no, mal van las cosas. Y la otra oposición, pues parece, alguien nos lo ha dicho hoy, bueno, nos lo ha dicho más de una persona, parece que nos escucharan el otro día cuando decíamos que lo que debía hacer Vox es reforzar el mensaje de que ellos con el PP, de las cosas que se acercan a ellos, podrían pactar sin problema. Y lo han repetido en las últimas horas varios de sus líderes. Con el PP de las dudas, no. Y nosotros lo explicamos con claridad. Cuando el PP duda si Vox se acerca al PP en los mensajes que ellos consideran más propios, tema de migraciones, tema de impuestos, etcétera, etcétera, es probable que no solo no pierdan sus votos, ni sus votantes, sino que algún votante del PP cabreado diga, mira, al menos estos tienen la voluntad y yo prefiero darles el voto a estos y que luego obliguemos al PP no a pactar con el PNV y la antigua Convergencia como quieren, sino a pactar con Vox. Y eso al final lo que demuestra es inteligencia política, no porque nos escuchen a nosotros, obviamente cada uno puede hacer lo que le dé la gana, y un movimiento cuanto menos interesante. Fíjense que la última encuesta que ha salido, la última, que saben que las encuestas son un mundo muy diferente, ¿eh? Da Vox más de 40, que no le daba desde hace meses. Y es probable que mucho votante de Vox no solo venga al PP, sino que pudiera venir de la abstención, de gente cansada de la situación, de gente, como han recordado, por cierto, que en su momento podía haber votado al señor Alvise. Señor, al que nadie, eurodiputado, con lo cual hay que tener cierto respeto, y eso hay que decirlo, al que nadie está con él ya, al que parece que todos olvidan, él sigue con sus guerras, con sus batallas, parece un Ávalo 2, con todo el respeto, que no es consciente de lo que está sucediendo. Esa es la sensación que tenemos, que parece que no entiende lo que está pasando. Realmente, hoy ha sucedido que Meloni ha dado a conocer el grupo, quién forma su grupo en Europa, no lo ha incluido, él había pedido, vamos a ver si acaba modificándose o no. Vemos que vamos muchísimo tiempo, vamos a ir rápidamente, que si no mañana no se nos levanta la gente. Junts ha dado vía libre a Puigdemont para que forme su ejecutiva, en fin, lo de Puigdemont, que si ve de la política, ¿qué quieren que les diga? Creo que no hace falta ni decir nada. El ataque de Israel tras la derrota de Hezbollah, parece lo que está denotando, y la contraofensiva de Irán, y ya veremos dónde llega el tema, a que han tomado la decisión de que vamos a acabar con todo lo que nos molesta. Algunos pensamos que son decisiones coherentes, que muchos toman en la vida, pero que cuando estás en política te dan miedo. Parece que Israel no tiene miedo a nada. Ha habido un atentado hoy con unos cuantos muertos en una estación del sur de Tel Aviv. Y la realidad, es que parece que aquí se van a mover mucho las cosas, lo cual, por cierto, sirve a otros para esconder las cosas locales.
Acabamos diciendo que se acuerden de las aportaciones, todas esas cosas, agradecer, oye, alguien ha hecho una aportación por tarjeta de crédito, quien haya sido, gracias, no sabemos quién ha sido, ha habido una, la primera en 10 días, vamos a decirlo así, están debajo, si quiere hacer alguien más alguna aportación. Le recordamos lo de Bilbao, que hemos comentado al principio, Palma el 6 de noviembre, Gijón en enero, y como hemos explicado más de una ocasión, nos lo recordarán en Bilbao, siempre decimos lo mismo, miren, quien crea que en su localidad, un restaurante, un bar, lo que sea, puede ubicarnos un par de horas, unas sillas, nosotros nos hacemos cargo, para eso están las aportaciones, entre otras cosas, de ir a su localidad y hacer una conferencia de coloquio. De momento, todas las que hemos hecho, pues les confieso, han sido un encanto, no voy a negarlo. La ayer fue un poco más crispada al principio, luego encantador, la gente fantástica, se come de puta madre, por cierto, en Guecho, que es donde estuvimos, y la realidad, no vamos a negarlo, que nos gusta estas cosas, y nos gustaría ir a más localidades, sobre todo localidades donde todavía no hemos ido nunca, por ejemplo, bueno, hemos ido a nivel personal, obviamente, pero podríamos hablar de Galicia, podríamos hablar, por decir comunidades, podríamos hablar de Cantabria, podríamos hablar de La Rioja, podríamos hablar de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia y Comunidad Valenciana, obviamente también Canarias. El resto hemos ido a todas, pero hemos ido a todas ya con conferencia coloquio, pero obviamente si alguien quiere que vayamos a alguna localidad que no hemos ido de su comunidad, también será un placer. Saben que tienen nuestro contacto, es tomar una decisión, nosotros lo hacemos muy fácil, lo pueden preguntar a los que lo han organizado, nos encargamos de todo, menos el local obviamente, y a partir de ahí pues intentamos hacerlo lo mejor que lo podemos hacer. Y dejamos para último lo de transparencia. Recuerden, entren en Google, pidan Gobierno Transparencia y empiecen a preguntar cosas, como decíamos, por ejemplo, del embajador de España en UNESCO, todo lo que vean, que crean que se puede preguntar, y luego nos lo pasan a nosotros, si consideran obviamente. Y creemos que es importante que los ciudadanos participen en la gestión, porque así al final todos nos sentimos más implicados. Y al final uno también, vamos a decirlo claramente, nosotros hemos hecho hoy 2 preguntas a transparencia, te entran ganas de decir, oye, pues ¿por qué no voy a saber, por ejemplo, dónde vive el señor Iceta en París? ¿Tiene servicio el señor Iceta en París, pagado por todos? ¿Cuántas veces ha vuelto a España pagado por todos el señor Iceta? ¿Es necesario que vuelva cada fin de semana? Bueno, preguntas así que podían hacer de mucha gente, de muchos delegados de gobierno, etcétera, etcétera, que seguramente muchos de nosotros no conozcamos, pero seguro que en un país como este hay historias para todos los gustos. Les animamos a hacer ese ejercicio. Nosotros nos vamos a Plaza Mañana, que nos hemos ido muy lejos, muy tarde ya. Tiene las aportaciones, todas esas historias. Nos emplazamos hasta mañana. Como siempre decimos, seguimos.